Hola a todos, el placer de saludarlos un jueves más aquí en Periodismo 360. Hoy vamos a traer un tema que está en agenda, la economía. Vamos a hablar un poco de qué pasa con aquellos números que reflejan la inflación del mes de abril y cómo también impacta en nuestro bolsillo en el día a día. Hoy nos acompaña el economista Eduardo Robinson. Hoy nos acompaña el economista Eduardo Robinson, bienvenido. Muchas gracias, Rocío, un gusto estar en el programa. Bueno, hace poco se dio a conocer el índice de la inflación del mes de abril, 8,8%, con una interanual del 289, casi un 290%. Vamos a decir que estamos en el podio a nivel global en cuanto a inflación. Pero el presidente puso una imagen en su red social abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo, y gol. ¿Es para festejar esto? Bueno, depende de lo que uno mire. Si uno mira que la inflación empieza a desacelerarse, es decir, durante la gestión Milei lo que hemos visto es una permanente disminución en la tasa de inflación. Entonces, si uno mira solamente esa parte, bueno, es para festejar o para ser cautos en cuanto a que hay alguna esperanza de que la inflación tienda a ceder más. Ahora, si nosotros miramos estos valores que vos decías de inflación, el 8,8, que en la práctica es 9%, redondeando en los números, y si tenemos en cuenta que tenemos una inflación en los últimos 12 meses acumulada del 290%, como bien decías, bueno, eso no es tanto para alegrarse, porque claramente si giramos ese razonamiento vamos a darnos cuenta de que bueno, el poder de compra se ha deteriorado muchísimo en los últimos meses, que estamos con una recesión bastante profunda, y entonces, bueno, esa es como una contracara de todo este proceso inflacionario que estamos teniendo. Entonces, por un lado es bueno porque en la medida en que disminuya la inflación, eso recupera el poder de compra. Pero, ¿qué pasa? Por ahora las preguntas pasan, Rocío, por cómo se va a empezar a recuperar la actividad económica. ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser el motor? Si estamos tocando piso, en cuanto de la caída estamos tocando piso, o la economía puede caer incluso un poco más. Entonces, estas son todavía las preguntas que tenemos prácticamente ya acercándonos a mitad de año, con lo cual hay algunas proyecciones digamos, de sectores que empiezan a tener en todo caso algún atisbo, algún inicio de recuperación de la actividad, pero por ahora claramente el nivel de actividad está muy bajo y bueno, y esperando por supuesto a ver, como te digo, por dónde va a venir, por las exportaciones, por el consumo viene bastante flojo, bastante golpeado. Puede haber o no una recuperación de la inversión, pero es muy difícil porque hoy en día la capacidad productiva, hay una capacidad productiva ociosa muy elevada, entonces hasta que no se reduzca esa capacidad productiva, por ahora la inversión es digamos, es complicado que empiece a traccionar la inversión. Entonces nos estamos preguntando, bueno, ¿por dónde puede empezar a aparecer esa recuperación de la economía, ¿no? Robinson, es importante, bueno, para el día a día de todos nosotros, decir cuándo comenzamos a sentir en el bolsillo que realmente está bajando la inflación. Bueno, empezamos a sentir cuando realmente disminuye la tasa de inflación y empieza a recuperarse el poder de compra. Por ahora los salarios están perdiendo contra la inflación, y esto no es de este año, sino que ya venimos de varios años donde lo que se observa es que hay una pérdida muy fuerte del poder de compra. Entonces, la inflación, recién dábamos números, ¿no? 290% en 12 meses, pero en el acumulado del primer cuatrimestre del año tenemos una inflación del 65%. Exacto. Entonces, los salarios claramente no se han incrementado en esas tasas, y entonces hay una pérdida de poder de compra. En la medida en que vaya bajando la inflación, va a empezar a recuperarse el poder adquisitivo. Ahora, ¿qué va a pasar con el mercado laboral? Un mercado laboral que empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque la caída del nivel de actividad económica y bueno, hace que el mercado laboral empiece a debilitarse
Y eso está trayendo cierta preocupación porque no solamente se tiene que recuperar el poder de compra, sino que no tiene que bajar demasiado el empleo, porque si disminuye el empleo, también vamos a tener problemas para evitar que el consumo siga demasiado bajo. Ahora, lo importante no es tanto recuperar consumo, recuperar la actividad económica a partir de la inversión, a partir de lo que tiene que ver con una economía que vaya generando competitividad, una economía que vaya atrayendo inversiones, que se pueda reactivar el crédito. Ya estamos viendo algunos bancos que están sí, es cierto. Ofreciendo créditos hipotecarios, que están haciendo punta. Hay aproximadamente una decena de bancos que han salido con ofertas al mercado. Y es probable, subrayo la palabra probable, que empiece a haber alguna reactivación del crédito, disminución de, por ejemplo, lo que tiene que ver con tasas de interés para financiar tarjetas de crédito, es decir, el crédito de todos los días, la tarjeta de crédito, ¿no? Claro. Que empiecen a aparecer plazos un poco más prolongados, con menores intereses, por ejemplo para electrodomésticos. Entonces me parece que no es solamente el consumo, sino cómo ese consumo empieza a tener mejor calidad crediticia, financiamiento, y eso me parece que por ahora son indicios que se están viendo, pero por ahora, como te digo, no está muy claro el panorama de cuándo y cómo es la recuperación de la actividad económica, ¿no? Recién hizo mención sobre la ley base. Sí. Su mirada, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que la van a aprobar? ¿Cree que va a volver a la Cámara de Diputados? Sí, yo creo que va a ser modificada en el Senado y que va a tener regreso a la Cámara de Diputados con las observaciones que haga el Senado, y que finalmente se terminará aprobando con todas las modificaciones que se vayan implementando y todo eso, pero me parece que los instrumentos legales para que pueda llevar adelante una gestión, son importantes. A mí me parece que son importantes porque el gobierno, el presidente Milei siempre dice que esto no es algo en lo inmediato, sino que es para una especie de mediano plazo, un largo plazo, para ir modificando la estructura económica de la Argentina. Bueno, entonces me parece que con las observaciones, con los aportes y con las cuestiones que sean fundamentales y que uno juzgue fundamentales, pero me parece que el Congreso de la Nación tiene que poder brindarle al presidente las herramientas de gestión que requiere, y por supuesto tratar de que eso sea lo mejor posible para la economía del país, para bajar los niveles de pobreza que están muy altos, 55% de acuerdo con estudios de la Universidad Católica Argentina. Tristes estadísticas. Tristes estadísticas, por cierto, porque están mostrando un cuadro social muy complicado, 18% de indigencia, es decir, son números que realmente duelen, y por supuesto, por eso digo, ¿no? Lo fundamental es empezar a mirar la reactivación de la economía, por supuesto una disminución en la tasa de inflación y un programa económico que sea un poco más atractivo, que nos entusiasme un poco más, ¿no? Me parece que por ahora además de la baja de la inflación, no estamos viendo otros aspectos que tienen que ver con mejorar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía en sí. Y vos me dirás, pero bueno, eso va a depender también del Congreso, de lo que decíamos recién. Le falta al gobierno las herramientas que está pidiendo. Bueno, es probable entonces que el Congreso tenga un poco, en todo caso, más de esa visión de poder otorgarle al Poder Ejecutivo los instrumentos que cree necesarios para poder llevar adelante la gestión. Se estima, uno hace como un pequeño análisis, de que la ley base puede salir entre el 20 de junio o el 9 de julio, pero muchos más dicen el 9 de julio. Si llegara a ser así, existe la posibilidad de que el presidente venga a nuestra provincia. Eso sería un fuerte respaldo para el gobernador. Bueno, el gobernador viene apoyando la gestión de Javier Milei, es decir, yo creo que el gobernador Jaldo viene, por supuesto, tratando de apoyar, porque sabe que es importante que a la nación le vaya bien para que a las provincias le vaya bien. Entonces me parece que tiene que ser lo suficientemente pragmático como para ser
suficientemente de una visión más global, una visión un poco más general y no una visión de muy corto plazo, ¿no? A eso me parece fundamental. Robinson, ya para cerrar la entrevista, siempre es un placer hablar con usted. Por favor. ¿Qué se espera en estos últimos meses? Mira, Rocío, yo creo que lo que podemos esperar es un escenario donde empiece a haber una disminución más significativa en la tasa de inflación, y yo quiero ser optimista, elijo ser optimista, entonces creo que puede haber una reactivación, no en forma de V corta como muchos decían al comienzo de año, sino una reactivación mucho más lenta, pero reactivación al fin. Y el gran desafío del gobierno no es solamente recuperar la economía, sino que la economía empiece a tener un sendero de crecimiento mucho más sólido del que hemos visto en los últimos años, ¿no? Gracias, Robinson. Gracias, Rocío, a vos, un gusto como siempre, muy amable. Compartimos una breve pausa publicitaria, a la vuelta regresamos con más. Gracias.